Audiolibro El ermitaño de Nazaret. Una difícil decisión. Para explicar cómo nació el pequeño Nazaret de la Divina Misericordia, me gustaría dejar en claro lo difícil que fue tomar la decisión de dar a conocer cómo fue todo este proceso, ya que tengo una inclinación muy fuerte a la vida eremítica, de ermitaño, como verán más adelante. Una de las principales características de estas personas es justamente el mantenerse en el anonimato. Y una de las reglas de oro para los que tienen esta inclinación es precisamente esta: no darse a conocer. El anonimato es el estandarte en nuestra batalla. Para no alterar el producto y a la vez dar a conocer este importante mensaje, tomé la decisión de usar un seudónimo: el ermitaño de Nazaret. También a las personas involucradas solo se les colocarán las iniciales para mantenerlas en el anonimato. A muchas de ellas les pedí permiso para contar esta historia con sus nombres y apellidos, y también incluir mi identidad, por supuesto. En esos momentos, como todo estaba en proceso, no sabía de la importancia de recalcar y mantener el anonimato para todos. Esto es para que no brote en algunos de los que han participado en este proceso algún orgullo espiritual. Como dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 17 y 18. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Que no es hombre de probada virtud el que a sí mismo se recomienda, sino aquel a quien el Señor recomienda. Y al que el Señor recomienda es a Jesucristo. Después entraría el hombre a participar, pero en segunda instancia. En estos tiempos el hombre ha llegado a tal grado de soberbia y orgullo que se cree y siente estar incluso por sobre Dios, y por esto no respeta sus mandamientos y enseñanzas, cambiando éstas por criterios puramente humanos. Dios no entra en esa ecuación en la que el ser humano imperfecto pasa a tomar el primer lugar, donde el ego y el yo humano pasan a ser los principales protagonistas de la historia personal y humana, descartando el verdadero sentido por el cual fue creado, sin cumplir su meta última, que es la unión con Dios. Al hacerlo anónimo se cumple con este primer objetivo de dejar en primer lugar a Dios y quedar nosotros en segundo término, no como lo hace el hombre normalmente, que se coloca en primer lugar y después Dios en segundo o tercer lugar, o más todavía, donde lisa y llanamente no existe. Por esto, en esta historia, a modo de pedagogía y en especial por el tema del ego humano, se descartará todo protagonismo humano y se dejará al único e importante protagonista de toda la historia de la humanidad: Jesucristo, hombre y Dios verdadero. Yo y el Padre somos uno, según el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Así, todo esto también nos sirve como una forma de reparación por todos los momentos dentro de la historia en los cuales el hombre se ha colocado por encima de Dios como protagonista, y ha descartado y dejado de reconocer a Dios como lo único y lo más importante. Cuando observo esta historia en toda su magnitud, veo cómo se fueron creando y formando físicamente la ermita y el grupo de oración como el rostro visible de todo lo que estaba sucediendo. Después, todo esto tenía que desaparecer y morir físicamente, o sea, pasar al anonimato nuevamente para que no se cometa el error del orgullo humano espiritual. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Según el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. Después de esto, todos siguieron con sus vidas en el anonimato, pero dando frutos en abundancia, ya que durante este proceso se realizó la oración de ofrecimiento de vida, en la que fueron ofrecidos todos los acontecimientos de ésta hasta el fin de sus días, en beneficio del alma involucrada y toda su familia, más otras almas totalmente desconocidas que se beneficiarán con esta entrega generosa hasta el fin del mundo, y muy en especial para la salvación de las almas, ya que esta oración y sus promesas fueron entregadas por Jesús para este fin, más un libro de anotaciones donde se inscriben nombres de personas y familiares y peticiones personales que se ofrecen en el ofertorio en cada misa. Y todos hacemos lo mismo. Esto significa que estamos todos unidos en un mismo ideal, aun cuando físicamente estemos separados, ya que las personas que se encuentran realizando esto están en diferentes regiones, lugares y países,
y no se conocen entre sí. Esto se ha expandido en silencio y prácticamente de boca en boca. El anonimato sigue siendo el estandarte de esta obra, pero es solo anónimo para la visión humana, no así para Dios, que lo sabe todo y nos acompaña e incentiva a seguir con esta obra que, por lo menos en mi visión y experiencia personal, se ha proyectado de tal manera que continúa avanzando y se sigue expandiendo en el silencio de Nazaret. Todos los integrantes estamos conscientes de pertenecer al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia, y cada entrega en el ofertorio pasa a ser un aporte y un bien para esta y la humanidad. Como vemos, el anonimato es una característica preponderante de todo este proceso. Lo fue antes y lo sigue siendo en su proceso de expansión. La vida oculta de nuestro pequeño Nazaret es un diamante en bruto que nuestro Señor quiere pulir para que brille en todo su esplendor. Pero brillará entre el alma involucrada y Dios directamente. Por eso aún seguirá oculta y en el anonimato a los ojos del hombre, como ha sido hasta ahora, porque el hombre no puede ni tiene la capacidad de entrar entre el misterio de un alma y su relación directa con Dios. Esto queda, al final de cuentas, entre el alma y Dios, y se entenderá con mayor claridad cuando se introduzca el verdadero significado de nuestro pequeño Nazaret. De todas maneras, todo comienza cuando empezamos a reordenar nuestra vida al querer de Dios. Esta ha sido la invitación desde siempre, para poder después dar frutos en abundancia, como nuestro Señor lo quiere de nosotros, aunque estos no sean visibles para los hombres. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos, según el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. Para ello, debemos considerar que Jesucristo es, en definitiva, la centralidad de nuestras vidas y en la fe, y es ahí donde debemos enfocar nuestro interés. Así que empezaremos por ahí, ya que toda la tradición de la Iglesia, desde sus inicios y en los Evangelios, nos da a entender esta importancia y centralidad. Y más todavía, estas no se enfocan en todos los detalles de su vida, sino en los que tuvieron más relevancia para una pedagogía práctica de sus enseñanzas a la humanidad. Así que comenzaremos, como Jesucristo es la centralidad, no solo para la humanidad, sino para toda la creación. Jesús es lo más importante. La tradición de la Iglesia se enfoca en que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, que vino principalmente para nuestra salvación y a reconciliar al hombre con Dios. Los evangelios escritos con esa finalidad no son una biografía, como normalmente los podríamos concebir. En definitiva, no entran en los detalles, sino en contar lo más importante de los hechos relacionados con Jesús, para que nos ayuden a tener mayor confianza y auténtica fe. Si lo observamos de esta manera, nos daremos cuenta de por qué no se habla de la vida privada de muchos de los que participaron estrechamente con Jesús, en especial de sus apóstoles, por citar los más cercanos. No se hace referencia a ellos sino a su vida relacionada con Jesús. Con esto, tratan de decir claramente que Jesucristo es lo que realmente importa. La influencia de Jesucristo en sus vidas es lo que les dio valor, sentido, verdad y plenitud, y no sus vidas en sí, ya que se dieron cuenta de que sin Él nada podían hacer. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 68 y 69, Pedro dice: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Todo el misterio de la fe se concentra en un solo objetivo, y es Jesucristo. Por ello, todo fue hecho para llegar a ese encuentro y podamos ser plenos en nosotros. Sin Jesús, no se puede alcanzar dicha plenitud. Cristo es el principio de todo. Los evangelios nos demuestran constantemente esta centralidad en Jesucristo. La palabra de Dios nos dice sobre esto. Él es la imagen del Dios invisible, y es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible e invisible. Tronos, gobiernos, autoridades, poderes.
todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos, y todo tiene en Él su consistencia. Y es la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él, que es el principio, el primer nacido de entre los muertos para que estuviera en primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Él, y gracias a Él fuera reconciliado con Dios. Porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. Como está escrito en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Por lo tanto, el centro de nuestra fe está enfocado en Jesucristo. Es la plenitud en todo y en todos. ¿Por qué recalcar esto con el tema que nos compete? Porque el pequeño Nazaret de la Divina Misericordia tiene como cometido llevar a cabo esta centralidad en nuestras vidas, en esta pasajera y posteriormente en la eterna, y no darnos tanta importancia a nosotros mismos, ya que sin Él, nada podemos hacer y todo lo que tenemos fue dado primero por Él, para que lo podamos ejecutar, si no, no podríamos. No soy yo ni las demás personas que participaron en este proceso los más importantes, sino Jesucristo. Los fragmentos de mi vida que expongo en algunas partes tienen como principal protagonista a Jesucristo y su mensaje, y no nosotros. Jesús es lo único y más importante. Bueno, después de estas aclaraciones podemos comenzar. El pequeño Nazaret de la Divina Misericordia. El ermitaño de Nazaret. Este mensaje está dirigido principalmente para el mundo católico, y muy en especial para cada bautizado, por ser parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia, y porque influyen directamente en esta, porque son piedras vivas de ese edificio espiritual. Lo que expreso en estas páginas son algunos fragmentos de la historia de un ser humano limitado e imperfecto que, dentro de esa ignorancia e imperfección, se adentró a buscar lo que consideraba la verdad. La vida debe tener un significado muy profundo, y hay que esforzarse en encontrarlo. Me introduje en un mundo desconocido y fascinante, el mundo misterioso entre Dios y el hombre. La búsqueda tuvo un resultado y un nombre concreto: el pequeño Nazaret de la Divina Misericordia. Es por esta razón que escribo estas páginas y expreso lo más pulcramente posible los hechos como fueron, aunque por supuesto dentro del marco de una persona imperfecta, en vías a una respuesta más acertada de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Con qué espíritu leer estas páginas? Durante este fascinante viaje de mi alma, he aprendido como regla general para entenderse a uno mismo y a los demás, el hecho de considerar que cada ser creado es único e irrepetible, y por esto no habrá otro ser igual en toda la creación. Cada alma ha sido dotada de cualidades únicas, y el nivel de percepción de las cosas vividas también será de esta forma. Por esta razón, lo expuesto en la experiencia de mi camino hacia Dios es exclusivamente desde mi percepción y capacidad de respuesta. Estas cualidades fueron dadas primeramente por el Creador, y nuestro Creador sabe de antemano, por ser el dador de todos los bienes, tanto materiales como espirituales, de qué está compuesta un alma, porque Él la creó, en especial para su llamado. Por esto, lo que expreso en estas líneas resulta de mi exclusiva capacidad de respuesta a este llamado. Quienes lean y escuchen estas páginas deben tener esta apertura de mente y espíritu, porque como expreso más arriba, todos somos diferentes y solo entendiendo esta diferenciación se puede escuchar y entender la experiencia de otra persona. Entiendo, por lo antedicho, que el receptor también lo va a acomodar a su propia y única capacidad de juicio, entendimiento, razón y fe. Esta sería, según mi parecer, la pauta correcta para tratar de entender de qué se trata un mensaje. Ver primero de forma objetiva, o sea, intentando no tener un juicio previo hasta que no se lea y escuche completamente este material, y una vez terminado, reflexionar y rescatar lo que se considere útil e importante.